trastornos mentales y su correspondencia con las sefirot. Las enfermedades mentales, explicamos ya que son en el plano álmico o psíquico y se expresan con síntomas mentales como ansiedad, melancolía, histeria, depresión, fobias o cuadros psicóticos en los casos más graves. La psique es un sistema orgánico que funciona como todo en el universo, con las mismas leyes naturales. La energía psíquica sigue la primera y la segunda ley de la termodinámica, es decir, que tiende a la homeostasis, que es el principio de la autorregulación. Es el medio que se sirve los organismos biológicos para mantenerse en equilibrio. Así como hemos aprendido que el GUF, el cuerpo físico, tiene mecanismos para compensarse y mantener el equilibrio de sus funciones, el alma también tiene sus mecanismos de autorregulación a través de los sueños. Miren qué tan importantes son los sueños. Si sabemos, vamos a comenzar a utilizar esa conciencia de coordinación, esa conciencia Aleph y de unidad. Sueños, Sefirá Yesod, ¿cierto? Dicho esto, afirmamos que la enfermedad mental es un estado de desequilibrio. Como ya sabemos que hay una relación cuerpo y alma, lo que sucede en un plano afecta al otro. Lo que pretendemos con esta parte del limud, del estudio, relación alma, cuerpo y Torah, es comprender la naturaleza del desequilibrio. ¿Sí? Porque comprender la naturaleza del desequilibrio nos ayuda a conocer y a concretar el aspecto de nosotros que requiere ser sanado o de la persona que tengamos en mente en este momento. Una sefirá del árbol de la vida da lo mismo que a nivel del cuerpo humano, hablando del cuerpo humano, a una facultad del alma. Entonces, puede que yo les hable de sefirá y puede que yo les hable de facultad del alma hablando del ser humano. Una sefirá es una dimensión de la creación, donde operan energías de una naturaleza concreta. Ya cuando hablo de una dimensión de la creación, estoy hablando del cosmos, del infinito y de todo lo que en él está contenido. Cuando se produce el desequilibrio en una sefirá, el resto de esferas de sefirot generan el proceso de compensación necesario para mantener la homeostasis natural, la autorregulación. Entonces, los desequilibrios en Keter, Jochma, Binah, Hesed, Geburah, Tiferet, Nexat, Hod y Yesod, que son sefirot de otros olamot, de otros mundos, de otros universos, afectan y se reflejan en Olam Asiá, aquí en Malhut. En el anterior shiur hablábamos de los tipos de enfermedades mentales, de trastornos. Acá vamos a relacionar esos tipos y esos trastornos con las sefirot. Trastornos orgánicos. Aquí hay un problema en la estructura del cli, de la vasija. Sucede para que la energía de la neshama aprenda. La neshama nunca se daña. Puede que en el ruach, en lo neurológico, no haya cambios, pero en la neshama lo hay si se trabaja y se aprovecha el obstáculo, que vendría siendo en este caso la enfermedad mental. Aunque la persona muera, llega a morir, la persona muera, la persona pues deberá hacer un esfuerzo mientras viva por hablarle al alma de la persona. No para que se cure físicamente, sino para que no deje recibir el cli, información de su neshama. Se puede hablar al alma de la persona. Entonces, las células escuchan los pensamientos y al hablarle al alma de la persona, ayudará a cambiar sus pensamientos. A las células hay que ubicarlas en un entorno saludable. La composición de la sangre, esto de la sangre hemos venido hablando desde el primer shiur. La composición de la sangre cambia el destino de la célula. Entonces, la alimentación debe ser para alguien con X diagnóstico. Y así la composición de la sangre queda controlada y depende del sistema nervioso que crea entonces una química diferente. Para estas personas es importantísimo el entorno. Es el llamado efecto placebo. Creo que sanaré y sano. El trabajo mental no cansa al cerebro. El cerebro trabaja automáticamente y se trata de no permanecer en el mismo lugar, en la misma sefirá. A diario, al despertar, preguntarnos, ¿qué voy a aprender hoy?
al terminar el día, ¿qué aprendí hoy? El frasco de la felicidad en el que cada día, ustedes saben que bueno, cada año hago y cada día meto un papel, 2, 3, los que sean, que con agradecimientos diarios, que son milagros ocultos, nos ayudan a aprender a crecer, a aprender a agradecer, a aprender a ver todo lo que a diario aprendemos, a aprender a darle gracias a Dios y a ver esos milagros ocultos que suceden en nuestra vida y que no los damos por hecho, porque se acaba el año y como que hacemos un balance y ni siquiera nos acordamos. Pero el frasco de la felicidad me parece estupendo porque se termina el año, llegamos al 25 de Lul en su momento, se abre el frasco de la felicidad y sacamos todos esos papelitos en los que anotamos esos milagros y revivimos, y nos llega esa sonrisa al rostro de los momentos para agradecer. Continuando, una cosa es lo neurológico, lo orgánico y otra lo psicológico. Algo neurológico tiene un obstáculo. Si hay algo orgánico, genético, el CLI no puede cambiar. Una enfermedad mental que no tiene forma de ser cambiada, ¿sí? Porque su cerebro es así, hay una atrofia cerebral, tiene X forma, es además de una enfermedad del alma. Aquí en el trastorno orgánico es una enfermedad también del GUF del cuerpo. Y la vasija, el CLI, no se puede cambiar. En estos casos, la Neshama, si cuenta con un buen entorno, la Neshama puede estar usando al CLI de esa persona para crecer, para cambiar. Lo que no se puede cambiar está al servicio de la Neshama. Hay que aprender de esa limitación. El ADN no hay forma de sacarlo de ahí, de cambiarlo, pero la Neshama está evolucionando en un CLI que no tiene evolución. Parece contradictorio, pero no lo es. Ojo que no es en todos los casos. Hasta para esto se necesita un trabajo, un esfuerzo. Por eso debemos tener cuidado con el significado de normalidad, porque no existe eso, que de normalidad es difícil categorizar, es difícil conceptualizar esta palabra. Todos estamos desequilibrados, entonces, ¿cuál sería el parámetro de normalidad? Las variables entonces deberían ser reales y no al servicio de inventar o clasificar patologías para X o Y motivo o fin. En este grupo está, en el grupo de trastornos orgánicos, la demencia, el delirio, la amnesia, los trastornos de adicción, el déficit intelectual, ¿sí? En estos casos el CLI está dañado, pero la Neshama sigue aprendiendo y creciendo a través del CLI mientras el GUF está vivo. Son caminos. Recordemos que al bajar el alma le juramos a Hashem que a pesar de nuestros padres, nuestro entorno, las enfermedades, la situación económica, las discapacidades mentales, físicas, sociales, culturales, haríamos teshuvá, haríamos retorno hacia Él y encontraríamos el camino. El problema de los trastornos orgánicos están en las sefirot de Keter. El Keter está dañado y corresponde a las funciones mentales superiores. Bien, concreción, gestión, síntesis. Bueno, los desequilibrios en esta sefirá llevan a la persona a procesos que afectan en el plano físico. Trastornos psicóticos. La psicosis es una alteración del estado mental, afectivo y conductual. Hay una debilidad interna para manejar los estímulos. Los orígenes de la psicosis constan de una alteración del manejo de las energías anímicas a nivel de Geset y Geburah. Cuando hay un Geset sin Geburah, la persona se desenfrena, es desenfrenada, da todo, bienes, amor sin límite, un desapego a la materialidad. Cuando hay un Geburah sin Geset, hay una persona desvinculada del mundo con demasiadas restricciones, falta de afectividad, emocionalmente apartada de la realidad. Geset y Geburah son los enlaces del plano de la emotividad, con el plano del pensamiento hacia arriba del árbol y con el plano de las percepciones y sensaciones hacia abajo del árbol. Entonces el pensamiento se ve perturbado, así como en lo que se
percibe en las emociones, cuando la energía bloqueada es canalizada de modo incorrecto, el sistema anímico se satura y se retroalimenta, pero de forma negativa. Se oyen voces, se ven cosas que no están, se es incoherente y así comienza todo. Cuando estos síntomas persisten en el tiempo, entonces el Keter se va dañando porque surge un desequilibrio en Jojma. Y por supuesto la Binah no organiza correctamente a la Jojma. La paranoia, que es un delirio de persecución, la persona tiene obsesiones, pensamientos obsesivos, alucinaciones puede haber, la esquizofrenia. Aquí el desequilibrio está en Keter, Binah y Jojma, la tríada completa, incluyendo Da'at, conectividad, mente, emoción, conciencia, que corresponde con funciones mentales específicas. En estos trastornos, lo secreto, lo oculto es revelado. Escuchen muy bien esto, en estos trastornos psicóticos, lo secreto, lo oculto es revelado y el subconsciente, recordando, deja que la memoria traiga su carga de información. Todo recuerdo es fragmentario. Aquí porque, falta por supuesto el elemento esencial del presente en los trastornos psicóticos. Hay un recordar y un no recordar. Para evitar llegar a este punto de paranoia, de esquizofrenia, de alucinación o pensamientos obsesivos en los que se diferencia la realidad de la no realidad, es necesario integrar nuestra luz y nuestra sombra si se quiere trascender. Porque si se mantiene un conflicto interno entre ambos, luz y sombra, no se dispone de la energía para dar el siguiente paso. No podemos olvidar nuestra esencia divina. Debemos sentir deseo de crecer, de evolucionar. Ya hablamos en este limut del nivel de deseo en cada nivel del alma. Hay un shiur exclusivamente de eso. Ven que todo tiene su secuencia y su razón de ser. Si no tenemos deseos de crecer, nos mantendríamos en la ignorancia. Y esta es la causa de todo sufrimiento. La verdad nos libera. El alma aquí se confronta con la sombra, con el lado oscuro, con su inconsciente. Esto sucede porque la persona se identifica con un personaje que no es realmente. Y eso que va en contra, que no cuadra con la persona, lo rechaza y lo encierra en un cuarto oscuro que es el inconsciente. Pero aquí, como les decía al inicio, todo lo oscuro es revelado. Cuando hay una presión excesiva, sale a la luz y es cuando se producen delirios mentales, somatizaciones en enfermedades graves, conductas violentas y de pronto hasta autodestructivas. Es como bajar al Gehinnom. El canal en el que se da este daño es de vínculo entre la mente y la personalidad. Al haber desequilibrio en la tríada superior, Keter, Binah y Jojma, hay un daño en todo el árbol. Y en el descenso de Tiferet, Ajot. La mente superior de Tiferet puede controlar los contenidos de la mente concreta de otro, pero no a la inversa. Es decir, que el Da'at entonces no circula por todos los senderos como debe circular. Cuando estas sefirot están bloqueadas, hay confusión mental, atracción por lo oscuro, miedo o búsqueda, hasta llegar a la búsqueda de lo demoníaco, naturaleza rebelde y destructiva. Se dividen tanto las partes luminosas y oscuras en la persona y la personalidad se desintegra. La alienación puede llegar a ser tan extrema que se produzcan cuadros de dibuk o posesión. Se asocia al telí. Personalmente nunca les he hablado del telí, solo les diré hoy que nuestro sistema astral cuelga del telí. Los desechos del telí están en la Vía Láctea, nuestra Vía Láctea. Recordemos que en la Vía Láctea está el agujero negro, si hablamos científicamente, Sagitario A, que está a 25.600 años luz de nuestra Vía Láctea. Ese es el agujero negro de esta galaxia. Cada galaxia tiene un agujero negro. Es un sistema astral que está por encima del nuestro sistema astral, que mueve los hilos de todo nuestro sistema astral y a su vez influye en el Tikkun Olam, en la rectificación del mundo. Por esta razón hay que hablarle al alma de la persona que tiene un trastorno psicótico, porque aunque haya una aparente desconexión, puede que el Kli no esté escuchando, pero la Neshama, que no está en este mundo, en Olam Asiá, sí está escuchando.
y sigue recibiendo información y aprendiendo y haciendo su ticún personal. Y así puede, de hecho, la persona hacer y realizar su ticún, su rectificación en este mundo. Así estaremos ayudando además al ticún olam, a la rectificación del mundo. Sin duda alguna, en un trastorno psicótico puede haber un dibujo, una posesión, ya que hay guardianes en el telín, están relacionados con la galgal, lo que se conoce como la rueda zodiacal, e influyen. Estos guardianes influyen en el corazón humano. Por eso yo en algún shiur les decía, nuestros pensamientos son o del Satán o de Hashem, no nuestros. Son fuentes de información. Entonces, el CLI no resiste esa información y caen en dicho trastorno a nivel de la psique. Este es de los trastornos más complicados, no para entender, porque creo que es el más fácil hasta de diagnosticar, sino para sanar, para curar. Excepciones que confirman la regla pueden hablar de casos de sanación total, pero si no se da en que porque no necesariamente un esquizofrénico tiene un DIBUC, para nada. Puede haber solamente el trastorno de la psique, pero también pueden haber ocupas. Puede haber un DIBUC, puede haber una posesión. Entonces puede haber un ocupa que esté ahí enviando una información que el CLI no la resiste y pues cae en el trastorno. Trastornos afectivos. Entre los trastornos afectivos está la depresión, la bipolaridad, la manía. La depresión pues es el resultado de los deseos insatisfechos, es consecuencia de la demanda interna, además de ser un problema social ya y hasta de salud pública en algunos países. Hay sensación de falta de fuerza de vida, es causada porque la persona no intenta llenar el vacío, se vuelve un abismo grande ese vacío que todos los seres humanos tenemos. Entonces en la depresión hay un bloqueo de los canales a través de los cuales debe fluir hacia uno la energía superior para reavivarlo. Entonces, ¿qué pasa en la depresión? No baja energía, no baja la luz relampagueante desde Keter hasta nosotros. No se está recibiendo la suficiente luz para que haya esa energía para revivir a la persona, para que sienta esa fuerza de vida. La depresión no es un defecto del corazón o un defecto de la cabeza, sino la insatisfacción de un deseo o del deseo. La persona duerme mucho, la persona está triste, en casos severos tiene distimia, que es más allá de la tristeza. Pensamientos de suicidio pueden haber, hay una culpabilidad, no quiere decir que sea válida o que sea por algo real esa culpabilidad, sino que la persona siente culpabilidad, autocompasión, mucha idolatría. Algo de narcisismo. Sé que a muchos puede esto chocarles, pero esto solo significa, si les choca esta afirmación, que no han hecho esa persona un trabajo de autoconocimiento adecuado y exhaustivo. Si yo volteo todos mis pensamientos hacia mí, por eso la tristeza es idolatría. Porque si yo volteo mis pensamientos hacia mí, es cuando viene, eso es lo que es la tristeza. Estoy pensando solo en mí, porque si estoy pensando en el problema, no estoy pensando en Dios. Y para que haya depresión hubo tristeza. Entonces hubo algo de idolatría ahí. Muchas personas, se creen víctimas de las circunstancias y puede que sí. Pero yo siempre digo que es tan malo el que pisa al otro como el que se deja pisar. Una buena noticia es que cuando una depresión se supera, es un paso de nivel de conciencia. Esa depresión fue permitida tenía un objetivo, porque recordemos que el mal tiene su función. En la bipolaridad, por ejemplo, tiene un fuerte componente hereditario. Se puede caer en adicciones como el tabaco, el cigarrillo, el alcohol o drogas. Pasa la persona de estados de ánimo cuando está en la etapa de manía, entonces puede que gaste mucho dinero, está súper eufórica, alegre, se siente alerta, duerme poco. En esta fase pueden surgir brotes psicóticos. Brotes psicóticos no quiere decir que pase a ser un trastorno psicótico. Por eso está dentro de los trastornos afectivos. Por ejemplo, puede creer que se ganó la lotería o que es famosa la persona, y a la semana siguiente, cuando aterriza y se da cuenta que no es ningún famoso y que no se ganó la lotería y que estaba gastando plata mal, pues
siente mucha tristeza y duerme mucho, llega a utilizar drogas y caer en la adicción. El 2% de la población tiene trastorno de bipolaridad. Lo diagnostican entre los 19 a los 29 años, no es una edad concreta, pero sucede entre esta edad. Sin embargo, puede pasar esa edad y una persona puede llegar a sufrir de bipolaridad, pero finalmente no hay edad concreta, ¿sí? Estas personas son una bomba de tiempo, puede hacer una vida normal, trabajar, tener familia e hijos, volvemos a lo que es normal, pueden llegar a ser agresivos con sus parejas. Ellos han podido tener un padre o un progenitor, madre o padre, narcisista o psicópata, probablemente no diagnosticado. En el trastorno bipolar puede haber una cuestión neurológica o psicológica con daño en Tiferet, pero que el daño vaya más allá de Gesed y Geburah, sino que venga desde la Binah o de la Briah, del mundo de la creación. Por ejemplo, cuando han tenido un padre o una madre narcisista, hay un problema de percepción que se produce entre los dos umbrales, máximo y mínimo. El ojo no percibe más allá del amarillo, por ejemplo, ¿sí? El oído no conoce después de determinada frecuencia. Si un oído escucha una frecuencia muy alta en la que se encuentra un sonido específico que puede matar a esa persona, de hecho. Todas las personas tenemos un sonido que de llegar a escucharlo, moriríamos. La Midá, la virtud de la templanza, habla de la flexibilidad. Cultivar la virtud de la templanza ayuda a prevenir la bipolaridad. Y si la persona con sus propios pensamientos, en un tiempo en el que no esté padeciendo ni manía ni depresión, cultiva la virtud de la templanza, puede haber una sanación. No un alivio, y todo va a depender de la persona. Por más que usted quiera ayudar a la persona, si esa persona no pone de su parte, no lo va a conseguir. Entonces la virtud de la templanza habla de la flexibilidad, de la capacidad de adaptación, la moderación en todos los órdenes. Es crucial para el mantenimiento del equilibrio en todo el árbol. La templanza es como alguien que tiene 2 vasijas y el líquido va de una a otra. Es importante saber que sabiendo utilizar sabiamente las columnas izquierda y derecha, puede lograrse la belleza de Tiferet, la armonía. La enseñanza es clara, se deben templar las emociones. Si queremos establecer una conexión entre las Sefirot, Yesod y Tiferet, que es la columna central, al-Basón de la columna central, entre la personalidad y la individualidad, entre el ego, Yesod, y el yo superior, Tiferet. La percepción para lograr esto no debe entenderse como una construcción mental de lo que vemos, sino como algo visceral que sentimos. La persona con un alto grado de sensibilidad y empatía debe aprender a protegerse energéticamente porque pueden verse afectadas por la energía del entorno, del ambiente, de lugares, de personas, al punto de poder perder el equilibrio psicológico que requiere un ego sano para interactuar con el mundo. Los canales en los que se mueve este trastorno son de tipo vínculo entre mente y personalidad y son de doble dirección el trabajo aquí. Se debe trabajar la adaptabilidad, la flexibilidad, la ecuanimidad, alejarse de los extremismos. Una persona muy religiosa, por ejemplo, debe alejarse de la noche oscura, de hecho. Hay que templarse en el aspecto emocional para acceder al plano mental, al sí mismo, al individuo. Puede haber casos en los que de no saber templarse, sí, puede que no llegue a un dibuk, no llegue a una posesión, pero sí pueden haber casos de influencia de Shedin o de Baales, de influencia demoníaca. No es regla, ni estoy afirmando que toda persona con bipolaridad sufre una influencia demoníaca, pero es posible y entonces será más difícil salir de ahí. No porque no haya solución, el cuento aquí es encontrar quién lo ayude con una situación de esta. Así como las demás enfermedades mentales, esta puede ser de tipo orgánico, con daño en Keter, Binah o Jokmah. El cambio de luz influye en la aparición de la enfermedad. La luz tiene impacto en nuestro estado de ánimo. No tanto la cantidad de luz, sino la variación de la luz.
pasando de la oscuridad a la claridad. Y a nivel de alma pasa igual. Para caminar hacia la luz es mejor con gafas, con lentes de sol, porque si todo es luz, 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 la persona podrá quedar ciega. Cualquier atisbo de oscuridad le choca entonces a la persona y es la persona quien sufre. Un alma que no está ensanchada no puede llenarse de luz. Por ejemplo, ¿de qué hablas, Carolina? Una persona que no tiene el alma ensanchada, que no ha hecho teshuvá, no puede llenarse de letras hebreas, de meditaciones, de Ana Bejoa, no. Por eso es que todo tiene un proceso y primero es teoría, comprender mucho, conocimiento, saber y luego si el alma se siente preparada, ahí sí, nivel Iunit, nivel meditativo. Necesitamos la oscuridad. El ser humano no puede soportar tanta verdad. El sistema mental necesita y suele ubicarse en una zona de seguridad. Cuando la parte maníaca aterriza, que se le terminó el dinero, que no era al final cierto que se ganó la lotería, llega la depresión, porque no soporta esa verdad y se ubica en la zona de seguridad de acostarse a llorar. Con conciencia, con pensamientos adecuados en los momentos de tranquilidad de esa persona, se puede sanar. El asunto es, ¿en qué estado podría una persona con bipolaridad pensar correctamente? ¿En la manía o en la depresión? Ellos tienen una etapa de tranquilidad, solamente esa etapa que se puede lograr. Y por tanto toca ocupar correctamente los pensamientos y el tiempo y los días que estén en tranquilidad. La relación con todo tipo, con alguien bipolar, con una persona con bipolaridad, son relaciones difíciles. Dentro del trastorno hay tipos, tipo 1, tipo 2, y muchos famosos han vivido con bipolaridad y no pasa nada. ¿Quiénes? Mozart, Ernest Hemingway, quien dijo de hecho en algún escrito, la felicidad en la gente inteligente es la cosa más rara que conozco. Fíjense que ahí hay un atisbo de soberbia, porque él hablaba de sí mismo. Se creía inteligente y no era feliz. Es lo que está diciendo esta frase. Esta situación hablaba más de él mismo que de la verdad. Se ubicaba simplemente en su zona de confort. Van Gogh, Lincoln, Mel Gibson, Catherine Zeta-Jones son otros ejemplos. Hay algunas películas dedicadas y destinadas a comprender el trastorno bipolar. Son Beautiful, El lado bueno de las cosas, Loco por ella, El escocés volador, Mr. Jones. Algunas de estas películas están en Netflix y son fáciles de conseguir. Trastornos neuróticos. Con una sintomatología ansiosa, aquí están los TOC. El trastorno obsesivo compulsivo, hay un daño en la tríada de Netzach, Od y Yesod. Representan la manifestación en el mundo material de aspectos relacionados con la comunicación a través del lenguaje corporal. Encontramos aquí, por ejemplo, en los pensamientos obsesivos que llevan a la persona a verificar una y otra vez las cosas, a verificar que las puertas estén bien cerradas antes de dormirse, pero resulta que les toca volver a ir porque vuelven a dudarlo y así. Verificar que el gas esté cerrado, que las luces estén apagadas, tener un exceso de orden excesivo o lavarse las manos de forma excesiva, caminar sin pisar las rayas de las baldosas en el piso. Personalmente creo que es de los trastornos más inofensivos, a pesar de que su nombre es fuerte, trastorno neurótico. Y bueno, les digo, sin duda se puede superar. La luna está muy relacionada con los trastornos neuróticos, ya que la luna cambia muchísimo. En el mismo mes cambia de fase, está cambiando todo el tiempo. La luna nos anima a enfrentarnos con la oscuridad, a hacer consciente lo inconsciente. Y alguien con un TOC, eso le genera incomodidad. Si una persona estaba acostumbrada a anotar lo que se pone, en lo que se ponía, hacer esto y aquello, lo que tiene que hacer es hacer consciente eso que hacía inconscientemente. Entonces, hacerse violencia, pero no violencia física, sino mental. En el sentido, está acostumbrada a anotar lo que se pone, es un TOC, ¿verdad? Tiene ese TOC, pero entonces, ¿cómo hace consciente lo inconsciente? No lo voy a anotar.
esto no me va a quitar a mí de mi tranquilidad, o no estar en ese toque de verificación de ir a ver las puertas. Bueno, si se quedaron abiertas, no voy a ir a ver más si están las puertas cerradas. Bueno, que pase lo que tenga que pasar y confiar. Y si la persona cambia de pensamiento, muy probablemente va a poder salir fácilmente de ese trastorno. Eso es decir, no solamente es entorno, ni solamente es una cuestión de la psique. Porque una persona sin haber vivido, por ejemplo, una niña, un niño que no ha vivido con su familia paterna, no vivió con su padre, por tanto no tiene relación con su familia paterna, no sabe que ellos tienen trastornos obsesivos compulsivos, y resulta que esta niña cuando crece tiene TOC de verificación, de aseo, de limpieza, bueno, una cantidad de cosas que para ella son normales. Mucho cuidado acá, para esa niña, esa chica o esa joven son normales, a ella le parece normal tener esa obsesión con la limpieza, porque para ella no es una obsesión, pero a los demás le parece anormal. Entonces de pronto son los demás los que van a notar y a ver los síntomas mentales y pueden ayudarla a identificar. Pero esa persona no sabe que la familia paterna, o sea, no fue por crianza, no fue por entorno, no fue porque lo vio, no fue por las neuronas de espejo, fue porque había un componente genético. Su familia paterna, la mayoría tiene trastornos obsesivos compulsivos. Se entera porque cualquier día habla con su papá y se entera de eso. Es un ejemplo que estoy poniendo. Entonces, sí hay solución, pero sí puede haber una parte genética que va a implicar que la persona se esfuerce más. Este tipo de canal en el que se manifiesta este trastorno y este obstáculo es de comunicación con el ser físico. La dirección de este canal es doble y es alternativa entre las sefirot ya mencionadas. Se intercambia información entre el nivel emocional y el plano físico, o bien las emociones se expresan mediante el cuerpo. Incluso a nivel celular llega hasta el nivel astral, influye de nuevo en el comportamiento del organismo. Además, a nivel celular y genético puede también influir en otros casos la inestabilidad emocional de la persona. Esto puede ocasionar problemas de circulación de la sangre, retención de líquidos o problemas reumáticos en los pies. El bloqueo de la expresión afectiva se une al exceso de humedad provocado por un exceso de líquidos que se van a las emociones que no han tenido el correspondiente vaciado. Trastornos de la personalidad. Están afectadas las sefirot Netzach, Oz y Esod. Estas sefirot corresponden con el área de la mente inferior o mente animal. Se ubica el ego y todas las funciones que se relacionan con él, como la adaptación al medio y capacidad para obtener el sustento vital, la inteligencia emocional. Entre los trastornos de personalidad está el trastorno de la infancia, debido a traumas severos en la infancia, maltrato infantil, por ejemplo, trastornos alimenticios como la bulimia, la anorexia, trastornos de personalidad como la personalidad disociativa, el trastorno narcisista, la psicopatía. Se desarrollan desequilibrios en las emociones, en la mente concreta, produciendo dispersión mental, confusión, volubilidad en la relación con los demás, exceso de dependencia de las relaciones o todo lo contrario, quieren ser los victimarios, el no soportar relacionarse con otros, llegando a la parte antisocial, teniendo claro que hay unos desequilibrios a nivel físico también, corresponden a las extremidades inferiores, al aparato sexual, intestino, sistema renal y linfático, así como todos los problemas que se manifiestan en la sangre. Específicamente hablando del trastorno narcisista, la psicopatía, presenta además desequilibrio sobre todo en Tiferet, que es el yo superior. En la tríada de Gesed y Geburah, siempre que hay un desequilibrio, un obstáculo en Gesed y Geburah, lo va a haber en Tiferet, porque Tiferet viene siendo la armonía. Habrá incapacidad para comprometerse en las relaciones de pareja, un exceso de dar o de pedir, incapacidad para poner límites y defenderse la persona, exceso de apego al poder, la ambición, severidad, despotismo, no es todo
Lo que se presenta son aspectos que pueden presentarse, más no necesariamente es que se dé todo para que haya ese trastorno. Para cerrar el tema de enfermedad mental en la relación alma, cuerpo y Torah, deberíamos fluir siempre con Da'at, movernos en todas las dimensiones, no ser unidimensionales, procurar identificar los desequilibrios que tenemos en cada sefirá, cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestra respiración, nuestros pensamientos, porque si son correctos nuestros pensamientos, tendremos una buena salud mental. Si no son correctos los pensamientos, no se puede salir de ahí, de una enfermedad mental. Las palabras que hablamos, la conducta que exhibimos debería convertirse en nuestra reordenación empática. En cuanto a quienes conviven con personas con algún trastorno y experimenten el dolor del otro, en todo momento, hasta en el enfado, procuren que su estado reorganizado se proyecte en el corazón del otro, en la mente de la persona con el trastorno. Las demás partículas del ser de esa persona sientan su estado reorganizado, el de ustedes como personas sanas, si así lo es. Nuestras palabras pueden encender o apagar, nuestras palabras pueden elevar o inclinar a que esa persona se hunda más. Al final, la solución a todo es la conciencia, sabiendo que es saber el valor de algo con relación a la función que cumple. Recuerden pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.